nombre es Mariluz Sotelo, Senior de Impuestos de la firma Alfredo López y Compañía SAS. Mediante este video quiero hablarles del régimen de precios de transferencia, el cual se encuentra establecido en los artículos 260-1 a 260-11 del Estatuto Tributario y en el título 2 del Decreto Único Tributario. Los aspectos de los que quiero hablarles son una pequeña introducción del por qué existe el régimen de precios de transferencia y la finalidad de este régimen, la definición de precios de transferencia, las operaciones más comunes que se dan entre vinculados, el principio de plena competencia, criterios de vinculación obligados al régimen de precios de transferencia, las obligaciones a cumplir en caso de que estemos obligados, la metodología, el régimen sancionatorio y los plazos. El régimen de precios de transferencia nace a raíz de la globalización y la expansión del comercio mundial intragrupos. A raíz de esto, las autoridades tributarias ven la necesidad de ejercer control sobre estos precios a los que algunas empresas transfieren bienes intangibles o servicios a sus compañías vinculadas. La finalidad de los precios de transferencia, en primer lugar, es contrarrestar el manejo artificial de precios entre las compañías vinculadas, es decir, evitar que haya una manipulación de estos precios y que esa manipulación conlleve a presentar un menor impuesto de renta en Colombia. Otro aspecto es evitar que haya una doble tributación, es decir, que una compañía colombiana termine pagando impuesto en Colombia y también en otro país sobre una misma base gravable o sobre una misma operación. Definición de precios de transferencia. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), los precios de transferencia son los precios a los cuales una empresa transfiere bienes tangibles o intangibles o presta servicios a empresas vinculadas. Algunas de las operaciones más comunes que nos encontramos en la elaboración de los estudios de precios de transferencia son la compra y venta de productos terminados, semiterminados, compra de activos fijos, operaciones de crédito, pagos de regalías y servicios de asistencia técnica. Principio de plena competencia. Este principio lo encontramos establecido en el artículo 260-2 del Estatuto Tributario y también en las guías o directrices de la OCDE. Una explicación breve y sencilla de este principio es: haga con su vinculado lo que haría con un tercero independiente, sin preferencias que distorsionen las estructuras de ingresos o de costos. Ejemplo, si le vendo un producto a mi vinculado en 1.000 pesos, debo vendérselo también al tercero independiente en 1.000 pesos, siempre y cuando la operación esté en las mismas condiciones, como por ejemplo volumen de venta o plazos de pago. Criterios de vinculación económica. Estos criterios de vinculación los encontramos en el artículo 260-1 del Estatuto Tributario. Este artículo nos indica que hay vinculación por subordinación cuando existe poder de decisión por participación accionaria, por influencia dominante o por percepción de utilidades. También existe vinculación económica en las sucursales, agencias, establecimientos permanentes respecto de sus oficinas principales o entidades a las que pertenezcan. También hay vinculación económica cuando existen operaciones entre una compañía ubicada en el territorio aduanero nacional y otra que esté ubicada en zona franca, siempre y cuando estas compañías pertenezcan a una misma o a unas mismas personas naturales y jurídicas y que estas personas naturales o jurídicas participen en la administración, el control o el capital de las mismas. También se presume que hay vinculación económica cuando se realizan operaciones con entidades ubicadas en jurisdicciones no cooperantes o de baja o nula imposición y regímenes tributarios preferenciales. En este caso, independientemente de la participación accionaria, se entiende que hay vinculación económica. Otros casos de vinculación económica se dan por grados de consanguinidad o cuando una operación se realiza entre vinculados a través de terceros no vinculados. Obligados al régimen de precios de transferencia. Para estar obligados al régimen de precios de transferencia se necesita cumplir dos condiciones. Una es ser contribuyente del impuesto sobre la renta y complementarios y dos, tener vinculados en el exterior o vinculados en zona franca y haber realizado operaciones con estos vinculados en el exterior, en zona franca o entidades ubicadas en jurisdicciones no cooperantes de baja o nula imposición o regímenes tributarios preferenciales, también conocidos como paraísos fiscales. Además de los aspectos anteriormente descritos, para ser sujetos pasivos del régimen de precios de transferencia se deben cumplir unos umbrales de patrimonio bruto de 100.000 VTs o unos ingresos brutos de 61.000 VTs.
Quiere esto decir que si su compañía en el año 2021 superó estos topes de ingresos o de patrimonio, estaría obligado por lo menos a presentar una declaración informativa. Es importante mencionar que para las operaciones realizadas con paraísos fiscales, estos topes de ingresos o de patrimonio no se tienen en cuenta. Es decir, independientemente de los ingresos o el patrimonio que tenga la compañía, si realizó operaciones con paraísos fiscales, debe cumplir con el régimen de precios de transferencia. Para estar obligado a presentar la documentación comprobatoria, las operaciones con su vinculado en el exterior o en zona franca deben ser iguales o superiores a 45.000 VTs. En este orden, estarías obligado a presentar un informe local o estudio de precios de transferencia. Y si la compañía pertenece a un grupo multinacional que esté obligado a consolidar estados financieros, deberá presentar también el informe maestro. Para operaciones realizadas con paraísos fiscales, si la operación fue igual o superior a 10.000 VTs, también estarías obligado a presentar la documentación comprobatoria. Y el informe país por país están obligados a presentarlo los grupos multinacionales que tengan en el 2021 unos ingresos o unas ventas consolidadas de 81.000 VTs. Se debe tener en cuenta que si cumpliste los topes de ingresos y patrimonio y tuviste operaciones vinculados en el exterior, en zona franca o en paraísos fiscales, estás obligado a presentar anualmente la declaración informativa, la cual está establecida en el artículo 269 del Estatuto Tributario. Y también podrías estar obligado a presentar una documentación comprobatoria que consta de un informe local o estudio y un informe maestro. Vale la pena mencionar que la información que debemos reportar a la Administración Tributaria en caso de estar obligados a cumplir con el régimen de precios de transferencia es una obligación formal, más no sustancial. Es decir, debemos cumplir con el deber de presentarla, más no se genera ningún pago, siempre y cuando se presente de manera oportuna y de manera correcta. Esas obligaciones formales son la declaración informativa, en la cual se presenta el detalle de las operaciones realizadas con mis vinculados económicos durante el año gravable a analizar, el informe local, que contiene la información de los activos, funciones y riesgos del contribuyente y busca comprobar el principio de plena competencia. El informe maestro, por su parte, presenta una visión general del grupo multinacional y el informe país por país presenta la asignación de los ingresos, ganancias, impuestos pagados, costos de personal asignados a cada entidad en diferentes jurisdicciones. Métodos de precios de transferencia. La metodología de precios de transferencia se encuentra establecida en el artículo 263 del Estatuto Tributario. Esta metodología la usamos para determinar el precio o margen de utilidad en las operaciones combinadas. Existen 5 métodos, 3 de ellos están basados en operaciones y 2 en resultados. El precio comparable no controlado mide el precio pactado entre vinculados con el precio pactado entre independientes. En este método se da más importancia a la similitud o características del bien o del producto que a las funciones. El método de precio de reventa. Este método es más utilizado en las operaciones de distribución, es decir, compro a un vinculado y vendo a un independiente. Y comparo el margen bruto que obtuve en esta transacción de compra a mi vinculado y venta al independiente con otras operaciones similares pactadas o realizadas entre independientes. Método del costo adicional. Para determinar el precio o margen de rentabilidad mediante este método, se realiza una comparación de las transacciones, es decir, al costo obtenido a una operación entre vinculados se le adiciona el margen bruto obtenido en una transacción entre independientes. El método de partición de utilidades. En este método, el precio de transferencia se determina evaluando cómo se hubieran dividido las utilidades de una operación si la operación se hubiese realizado entre independientes. Es decir, la distribución de las utilidades debe ser realizada a prorrata de la participación o de los activos y riesgos que tengan las compañías en la operación. Y por último está el método de márgenes transaccionales de utilidad de operación
operación, o más conocido como TU. Este método es el más utilizado en Colombia y se mide por margen operacional, es decir, que se tienen en cuenta todos los costos y gastos en que incurrió la compañía para obtener una rentabilidad o un ingreso. El régimen sancionatorio de precios de transferencia lo encontramos en el Estatuto Tributario en el artículo 260-11. En este cuadro hemos traído un resumen de los hechos sancionables, de los porcentajes de las sanciones, de las bases para aplicar estos porcentajes y del tope máximo que tiene la sanción. Por ejemplo, si usted presenta su información extemporánea, pero dentro de los primeros 5 días de extemporaneidad, si se trata de la documentación comprobatoria, aplica un 0,05%. Si se trata de la declaración informativa, un 0,02% del valor total de las operaciones sujetas a documentar o declarar, con un tope máximo de 417 VTs y 313 VTs. Si la extemporaneidad está por encima del 6º día, la sanción sería del 0,20% y 0,10%, con un tope máximo de 1.667 VTs por mes y hasta 20.000 VTs y 1.250 VTs por mes y 15.000 VTs como sanción máxima. De igual manera, si la información se presentó con inconsistencias, la sanción sería del 1% para la documentación comprobatoria y del 0,6% para la declaración informativa. La no presentación de las operaciones con vinculados trae una sanción del 4% para ambas obligaciones. La no presentación de operaciones con jurisdicciones no cooperantes de baja o nula imposición o regímenes tributarios preferenciales conlleva a una sanción del 6% y 2,6% del total respecto de la cual no se suministró la información. Las sanciones por omisión, si se trata de la declaración informativa, es del 1,30% y si se trata de la documentación comprobatoria es del 2%, con unos topes máximos de 5.000 VTs y 3.000 VTs. Y la omisión relativa a las operaciones con paraísos fiscales conllevan a una sanción del 4% y del 2,6% del valor total de la información que no se reportó. Por último, traemos los plazos. Las fechas para cumplir con las obligaciones relacionadas con el régimen de precios de transferencia están incluidas en el decreto 1778 de 2021. Si estamos obligados a presentar la declaración informativa y el informe local, lo debemos hacer entre el 7 y el 20 de septiembre, atendiendo el último dígito del NIF. Para quienes estén obligados a presentar el informe maestro, las fechas son entre el 12 de diciembre y el 23 de diciembre del año 2022. Y para quienes estén obligados a presentar el informe país por país, los plazos están establecidos entre el 12 y el 16 de diciembre. De igual manera, atendiendo el último dígito del NIF. Si requiere asesoría en temas de precios de transferencia o necesita conocer si su empresa está obligada a este régimen y a qué información está obligada, no dude en contactarnos. En pantalla les dejamos correo electrónico y número telefónico. Muchas gracias. Hasta una próxima oportunidad.